tardes, noches, días, depende del lugar y la hora en que estén mirando esta nueva emisión de especiales de crítica dialéctica. Como saben, nosotros acá tratamos de reflexionar sobre temas de actualidad o temas que no son necesariamente de tanta actualidad, pero que remiten que son necesarios, conceptuales, históricos, para entender sí la realidad presente, porque a veces entender la historia, a veces no, siempre entender la historia es entender la realidad presente. Hoy sí vamos a tener un tema de suma actualidad y estos especiales van a ser hoy en día, hoy en este programa, doblemente especiales, porque tenemos un invitado especial, que es Claudio Sussman. Él es sociólogo y es docente en la Universidad de Buenos Aires, está a cargo el de la carrera de sociología, a cargo de la materia de ciencias sociales y medio ambiente e integrante de la cátedra de sociología de los procesos revolucionarios. El tema que nos ocupa hoy va a ser el enfrentamiento, la guerra actual entre Rusia y Ucrania, guerra que todos prevemos que estaría en sus etapas finales. Y que es una guerra que, si bien aparentemente, geográficamente y políticamente, en este lado del sur del mundo nos parece un tanto lejana, y mucho más especialmente porque en América Latina y en la Argentina en particular, que seguimos todavía bajo el mito de la única hegemonía mundial existente últimamente, que es la hegemonía norteamericana. Entonces tenemos una cierta confusión realmente de cómo el mundo está cambiando. Y esta guerra, Claudio nos lo va a explicar mucho mejor, es una guerra que está marcando de alguna manera este cambio de la unipolaridad, este proceso que va de la unipolaridad a la multipolaridad, digamos, ¿no? Este proceso, esta guerra, este enfrentamiento, también se lo suele presentar como un acontecimiento de último momento, a lo sumo se le da una serie de antecedentes de un par de años, y se lo suele presentar o bien como una autodefensa de los pueblos libres o de la OTAN, al mismo tiempo que otro avance, otro avasallamiento de Rusia y de Putin, el paladín, el diablo contemporáneo, ¿no? Sin embargo, obedece a un acontecimiento bastante más profundo, de fuertes raíces históricas. Y le decía lo especial porque Claudio lo que tiene es esta mirada, digamos, esta mirada mucho más justamente dialéctica, compleja, sociohistórica, sociopolítica y geopolítica, de este acontecimiento que yo esta es mi afirmación personal, después veremos qué opina Claudio, es uno de los parteaguas contemporáneos de los cambios en estos momentos. Ahí Claudio está sintiendo, ya lo explicará mucho mejor. Y en este sentido lo que nos proponemos, y por esto acá le paso la palabra a Claudio, que va a ser claramente la palabra dominante en este programa, ¿cómo podríamos empezar por entender las claves de la guerra en Rusia-Ucrania, de este enfrentamiento, que es mucho más que una guerra, digamos, ha desembocado en una guerra? ¿Cuál podrían ser estas claves, según vos, Claudio? Bueno, primero te quiero agradecer, Guido, la posibilidad de participar en este canal tuyo. En segundo lugar, quiero expresar nuevamente, ya lo hice por otros medios, pero lo quiero volver a expresar, mi solidaridad con tu persona, con vos, por motivo de, y es bueno que se siga diciendo, que se siga sabiendo, las persecuciones ideológicas personales que ha sufrido en la Universidad de Quilmes. Ha tenido cierta difusión eso, menos de lo que merecía, creo yo, pero bueno, quiero expresar nuevamente mi solidaridad para con vos.
además de agradecerte la posibilidad de participar en este canal. La pregunta, las claves de la guerra. Permitime, Sí, por permitime agradecer tu solidaridad nuevamente, que expresás favor. ahora en este canal, digamos. Bueno, Y te agradezco, no me quiero explayar, en algún momento trataremos más el tema, no quiero invadir, pero bueno, el poder este, ha hecho sus estragos en mi contra, dejándome sin trabajo en esa universidad que encima, lamentablemente, en términos académicos, cada día es más triste. Pero vamos a lo importante y a tu exposición, Claudio. Estábamos bueno, con las claves. vamos a otra cosa importante, porque esto también lo es. Las claves que vos me preguntabas, yo creo que las claves para entender la guerra que actualmente se está librando en territorio ucraniano son básicamente tres. La primera clave es que se trata de una guerra que los geopolíticos llaman proxy, es decir, una guerra por intermediación, una guerra que se libra entre dos bloques o dos potencias en un tercer escenario. Ahora vamos a explicar de qué se trata esto. La segunda clave para entender el conflicto tiene que ver con la incesante expansión de la OTAN. Y que eso también vamos a explicar y vamos a hacer una historia de esto. Vamos a tener que remontarnos un poquito más atrás. La tercera clave para entender la guerra que se está librando en Ucrania, que parece contradictoria con la primera, pero no lo es que la guerra en Ucrania es una guerra civil. Y es una guerra civil que empezó en 2014 y no en 2022 como muchos creen, que es cuando comienza la llamada intervención especial de Rusia. Pero que en realidad este conflicto se remonta mucho más atrás, también lo vamos a tratar de historizar y explicar. Con respecto a la primera clave, ¿qué es una guerra proxy? Una guerra proxy es cuando una potencia o un bloque le hacen una guerra a otra potencia o a otro bloque a través de un tercero. Que en general el tercero es el que pone los muertos y el que sufre la destrucción porque se libra en su propio territorio. En ese sentido, considero que esto es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia, librándose en suelo ucraniano. No nos olvidemos la famosa frase de Joe Biden que dijo, lucharemos hasta el último ucraniano. Es más, habitualmente se suele jactar de que en esta guerra no están muriendo norteamericanos, lo cual es falso, es mentira, pues ya hay creo que 500 norteamericanos muertos en esta guerra, pero más allá de esa jactancia de Biden, el cinismo con el cual está expresando, bueno, los muertos los ponen los ucranianos, obviamente los ponen los rusos también, por supuesto. Entonces esta es una guerra con intermediación, podríamos decir, y es una guerra que hunde sus raíces en procesos muy, muy anteriores. Se mezcla la cuestión étnica, que también lo vamos a mencionar cuando veamos la tercera clave que tiene que ver con la idea de guerra civil, ¿no? Entonces, pensemos que, por ejemplo, en esta guerra todos los tanques que utiliza Ucrania son provistos, porque Ucrania ya perdió todo el material que tenía de la época soviética. Todos los tanques que utiliza Ucrania, toda la artillería que utiliza Ucrania, todos los drones tan importantes en la guerra moderna, todos los misiles que utiliza Ucrania son provistos por países de la OTAN, principalmente Estados Unidos, pero también con una parte importante de Alemania y del Reino Unido y de otros países. Algunos dicen que hay armamento hasta de 35 países diferentes, lo cual debe ser para los ucranianos un verdadero caos logístico, ¿no? Porque utilizar armamento de procedencia tan diferente, tan distinta, debe ser un poquito complicado. Pero bueno, cada vez que un avión ruso despega, automáticamente la inteligencia norteamericana lo sabe
porque, y lo sabe Elon Musk, nuestro amigo, ahora parece amigo de Argentina, Elon Musk, lo saben, y por lo tanto lo saben los ucranianos. Es decir, la inteligencia ucraniana es de alguna manera subsidiaria del aparato de inteligencia más poderoso que hay en el mundo, que es el de los Estados Unidos. Por lo tanto, decir que esto es una guerra entre Ucrania y Rusia es quedarse un poquito corto. En realidad esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, independientemente de lo que cada uno piense, que qué bando tiene razón. Creo que lo más honesto sería reconocer esta definición, ¿no? Por eso decimos que es una guerra proxy, una guerra no declarada, pero sí es una guerra donde no participan solamente los que formalmente dicen que participan, sino que participan otros. Además de la presencia de varios miles de mercenarios occidentales, que en realidad no cambian mucho el balance de la guerra, pero sí la presencia de asesores, tanto militares como asesores de inteligencia de Occidente en Ucrania, desde antes de la guerra en realidad, que sí tienen una incidencia muy importante en la guerra e incluso incidencia en las decisiones que se toman en esta guerra. En estas últimas horas estamos viendo que hay un conflicto enorme entre el presidente Zelensky y el jefe de sus Fuerzas Armadas, porque evidentemente entienden la guerra de una manera distinta, y esta pulseada la va a definir, aparentemente se está definiendo a favor del presidente Zelensky, si no pasa alguna otra cosa antes, y aparentemente esta pulseada lo define, se define afuera de Ucrania. Y no, cuando digo afuera de Ucrania no estoy diciendo precisamente en Rusia, ¿no? Sino que más bien miren más hacia Occidente. De todas maneras, no participan de la misma manera los Estados Unidos y el Reino Unido. Han tenido algunas diferencias. El Reino Unido incluso aparece como una posición mucho más guerrerista todavía. Pero bueno, son sutilezas, si se quiere. La segunda clave para entender... Perdón. Sí, por favor. Antes de que pases a la segunda, incluso temiendo que tu respuesta sea bueno, pero esto lo voy a explicar en la segunda y tercera parte. Guerra proxy, como bien explicaste, implica un tercero involucrado, que es donde básicamente se libra esta batalla. Las intenciones de la OTAN y de Rusia las podemos prever, mínimamente las hemos escuchado, vos las vas a explicar, los objetivos de cada uno. Ahora, ¿por qué este tercero participa? ¿Lo han obligado? ¿Hay algún interés del tercero en participar? Por eso digo, quizás me lo vayas a contestar en la segunda y tercera clave. Si es así, me callo la boca. Estás en lo cierto. Se va a explicar en la segunda y sobre todo en la tercera. ¿Sí? Bueno, perfecto. La tercera clave, que es la guerra de Ucrania, una guerra civil. ¿Mm? Sí, pero eso va a aparecer claramente. Lo vamos a ver. Lo primero que nos tenemos que remontar es al año 1945. En los últimos días yo descubrí, explorando por internet, uno encuentra material muy valioso. Resulta que en los años 90 se desclasificó un documento que había permanecido inédito, que se llama el Plan Impensable, y que había sido un documento elaborado por Winston Churchill en el año 45, pero antes de que terminara la guerra. Y en este documento, Churchill planteaba que en el momento mismo en que Alemania firmara la capitulación, los aliados tenían que lanzarse a la guerra contra la Unión Soviética. Expulsarlos de todos los países de Europa del Este que el Ejército Rojo había conquistado, y de ser necesario entrar en el propio territorio soviético. Uno escucha esto y diría, pero este caballero no aprendió nada de Napoleón y no aprendió nada de Hitler. Hay mucha gente que sigue creyendo que Winston Churchill fue un gran estadista. Y convengamos que
osadía política no le faltaba, pero le faltaba una cierta cuota de racionalidad o de prudencia, como ya había demostrado en Galípoli en 1916. Bueno, este plan de Churchill fue descartado fundamentalmente por los Estados Unidos, por varios motivos. El primer motivo, por el más evidente, para los norteamericanos sin duda, el más evidente era la guerra continúa. Es decir, la guerra continúa en Japón y la mayor cantidad de las bajas, que son muchas, las estamos teniendo nosotros, decían los norteamericanos, en esa guerra en el Pacífico. Esa guerra no terminó. En segundo lugar, porque si bien la Unión Soviética prácticamente no tenía fuerza naval y a nivel de fuerza aérea era relativamente floja comparada con Occidente, tenía una enorme superioridad en cuanto a cantidad de soldados, cantidad de tanques y de artillería. Y además, dato no menor, tenían la moral alta del vencedor y la furia, no solo del vencedor, sino del que había sufrido en carne propia esa guerra con más de 20 o 22 o 25, dicen algunos, millones de muertos. Es decir, era gente que estaba dispuesta a luchar hasta el fin. El plan de Churchill incluso incluía la reutilización del propio ejército alemán. Bueno, los Estados Unidos vetaron este plan por esos motivos. También el propio Churchill terminó perdiendo las elecciones en ese año 45. Sí, ganó la guerra y perdió las elecciones. Y el plan nunca se llevó a cabo. Veamos el mapa 1. En el mapa 1 vamos a ver cómo quedó Alemania en el 45 ocupada militarmente. Vamos al mapa 1. En el mapa 1 podemos ver tanto Alemania y Austria, que en ese momento venían siendo un solo estado. Con verde está marcado la zona de ocupación británica, con amarillo la zona de ocupación francesa, que fue particularmente dura, por cierto. En azul está la zona de ocupación norteamericana y en gris oscuro, está la zona de ocupación soviética, que incluye la parte más importante de Austria, incluye Viena, y lo que después va a ser conocido como Alemania Oriental. Hay también una zona que fue cedida a Polonia, que se puede advertir en este mapa, básicamente Silesia y lo que quedaba de Prusia. Prusia fue cedida a Polonia y una partecita norte de Prusia que fue incorporada a la Unión Soviética, lo que constituye actualmente el conocido enclave de Kaliningrado. Esta zona soviética es la zona que el Ejército Rojo llegó a ocupar en Alemania, de Alemania al momento de la rendición. Pero hay una particularidad en este mapa, que es ese puntito amarillo que está en el centro-oeste de Alemania, que es Berlín. Por los acuerdos previos que habían hecho los aliados, habían convenido que la capital del Reich iba a ser ocupada por las 4 potencias vencedoras. Pese a que la ciudad, y los soviéticos respetaron este acuerdo, pese a que la ciudad había sido ocupada, tomada a un alto costo por el propio Ejército Rojo, que tuvo más de 10.000 muertos en la captura de la ciudad de Berlín. En el mapa 2, que es el mapa de Berlín ocupado, podemos advertir las zonas de ocupación. Francesa, inglesa, norteamericana y un poquito más grande la soviética. Esto constituye un enclave occidental dentro de lo que es la zona oriental de Alemania, es decir, la zona ocupada por la Unión Soviética. Esto va a tener consecuencias en el futuro, consecuencias que van a ser, por ejemplo, el famoso muro de Berlín. Ya vamos a llegar a eso. Los aliados en ningún momento habían planteado en los acuerdos previos que Alemania fuera desmembrada.
Es decir, se pensaba en una Alemania unificada que iba a perder territorio, como efectivamente perdió, iba a perder Austria, que iba a recuperar su independencia, iba a perder esos territorios que perdió en el este, pero Alemania como unidad se iba a mantener. Las claves eran desmilitarizar Alemania, desnazificar a Alemania y democratizarla. Pero en ningún momento se había planteado un reparto o una partición de Alemania. ¿Qué sucede? Sucede que las zonas ocupadas por los aliados, en las zonas ocupadas por los aliados, se constituye en el año 49 la República Federal de Alemania, excluyendo a la zona de ocupación soviética, que como respuesta va a constituir la República Democrática de Alemania, la RDA, también conocida como Alemania Oriental. Es decir, que fue una iniciativa de Occidente partir a Alemania, lo cual, bueno, creó un conflicto a futuro, pero además dejó a un segundo lugar el objetivo de la desmilitarización de Alemania, porque al constituirse la República Federal de Alemania, al poco tiempo se la dotó de un ejército propio y posteriormente terminó ingresando a la OTAN. Respuesta a eso fue también la ultramilitarización de la República Democrática de Alemania y su ingreso al Pacto de Varsovia. Ahora, hay que partir de esto. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se constituye contra la amenaza soviética, contra el telón de acero, para usar la expresión de Churchill nuevamente, la amenaza que la Unión Soviética significaba para Occidente. Y en respuesta a esto es que la Unión Soviética, con sus países satélites, iba a constituiría el Pacto de Varsovia. Con eso queda Europa dividida en dos bloques. Pero esta no era la intención de la Unión Soviética, no era la intención original, porque tenían otra concepción defensiva, que ahí sería interesante verlo en el mapa 3, que cómo quedan constituidos los bloques. En azul oscuro, lo que podemos ver, los países que se van a integrar, por lo menos hasta los años 60, en el pacto del Atlántico Norte, en la Organización del Atlántico Norte, OTAN o NATO. Y en rojo se puede ver la Unión Soviética y los países que integran el Pacto de Varsovia, con una particularidad rosada que es Yugoslavia, que es un caso aparte, que va a ser su propio juego. Ahora, ¿cuál era la idea que los soviéticos tenían de cómo configurar este mapa post Segunda Guerra Mundial? Bueno, como sabemos, Stalin ya desde los años 20 había renunciado a la idea de la extensión de la revolución socialista por Europa y había adscrito a la idea del socialismo en un solo país. En todo caso, la única extensión posible no era más que una emanación de la propia Unión Soviética. Y en ese sentido, los soviéticos piensan un glacis defensivo, una coraza defensiva, en dos líneas. Una primera línea integrada por países neutrales, países que no estuvieran alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, que sirvieran como colchón. Esta palabra colchón va a volver a aparecer después cuando hablemos de Ucrania. Y una segunda línea defensiva, la más fuerte, que iba a estar integrada por los países del Pacto de Varsovia, donde en todos esos países iba a haber gran cantidad de tropas soviéticas, de la misma manera que había gran cantidad de tropas norteamericanas en los países de Europa Occidental. Como podemos ver en este mapa, tenemos al norte Suecia y Finlandia. Particularmente Finlandia es lo sensible porque es la que tiene fronteras con la Unión Soviética, como país neutral. Si seguimos la línea hacia el sur, vamos a encontrar Suiza y Austria. Y en la zona alpina.
y Yugoslavia en ese carácter tan particular que adquirió a partir del año 48. Yugoslavia, recordemos que la Yugoslavia de Tito después va a ser una de las impulsoras del movimiento de países no alineados. Bien, en esta línea que va de Suecia a Finlandia, a Austria a Suiza, está faltando algo en el medio, y eso que está faltando algo en el medio es Alemania. Alemania estaba pensado como ese país colchón, ese país neutral, que además particularmente Alemania tenía que estar desmilitarizada y desnazificada. Recordemos que en la República Federal de Alemania se constituyó con cuadros políticos que gran parte provenían del Partido Nacional Socialista, incluso a nivel de ministerios. Es decir, que la desnazificación, por lo menos en Alemania Occidental, mucho que digamos no se llevó a cabo. Hubo una cierta cosmética, hubo ciertos nombres impresentables que fueron juzgados, pero muchos otros se acomodaron muy rápidamente al nuevo orden. Pero esto era parte también de una intención de poder utilizarlos en caso de necesidad, ¿no? No me quiero meter con el tema de la red Gladio, que esto por ahí da para otro video, pero había toda una red que se armó a partir de la CIA con ex miembros de la CSS, pero bueno, es un caso aparte. Así quedó configurado el mapa y quedó el problema de Alemania. Alemania, que había sido pensada como un país colchón entre los dos bloques, no cumplió esa función, no pudo cumplir esa función por esta partición provocada en gran parte por los propios norteamericanos. Bien, el mapa en principio queda configurado así. En los años 60, cuando estábamos en el momento más caliente de la Guerra Fría, si se me permite un juego de palabras un poco sonso, era en realidad un momento muy caliente, pensemos en la crisis de los misiles en Cuba. En ese momento, la Unión Soviética vuelve a relanzar la propuesta de unificar a Alemania y transformarla en un estado colchón, es decir, un estado desmilitarizado que sirviera como, nuevamente tengo que usar esa palabra, como colchón entre los dos bloques. Incluso cediendo la propia, retirándose de la propia Alemania Oriental. Esta propuesta que fue llevada a cabo por Khrushchev, que no fue aceptada, cayó en saco roto. Ahora, sí. Perdón, ¿cuáles son las razones que llevaron a Estados Unidos y a sus satélites de Europa Occidental a abandonar esa aparente primera intención de desmilitarizar a la Alemania ocupada por los países occidentales? Bueno, probablemente esa intención no la hayan tenido nunca. Si nos atenemos al documento de Churchill y el intento de arrastrar a los Estados Unidos a esa aventura loca, podríamos pensar que en realidad esa no la tuvieron nunca. Pensemos que en Italia y en Francia había partidos comunistas que si bien tenían una línea bastante conciliadora, no podríamos decir que tuvieran una línea que pusiera en peligro el régimen capitalista, pero eran partidos comunistas de masas, tanto en Italia como en Francia. Y Alemania tenía un pasado también en ese sentido, aunque quedó liquidado por el nazismo. Entonces el peligro comunista, el peligro de la expansión de la Unión Soviética, era una amenaza, era un peligro real para la OTAN, por lo menos desde su cosmovisión. Y esto nos lleva a una pregunta que yo creo que es la pregunta con respecto a la guerra que se está librando hoy en día en Ucrania. Yo dije que había 3 claves para entenderlas, pero también hay una pregunta, que es la gran pregunta, que es la siguiente. Si la Unión Soviética no existe más, si el fantasma del comunismo parece que ya no se agita por Europa, ¿por qué la OTAN se sigue expandiendo sobre Europa del Este?
Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta en el transcurso de esta exposición. Así llegamos a los años 90. Ahora, perdón, Sí. sigo con lo anterior y muy buena tu pregunta. Podemos pensar entonces, digo, es muy claro eso que acabas de decir, que en realidad podemos pensar que nunca tuvo la intención Occidente de desmilitarizar Alemania, por las razones que vos claramente explicaste. De alguna manera la Unión Soviética no se podría decir que pecaba de cierta ingenuidad, pensando que podía existir Alemania como área colchón, justamente. Yo creo que habría cierta ingenuidad, pero también había una concepción política. Esta idea de dos líneas defensivas, un colchón, una línea más fuerte, tenían que ver con la renuncia a un Claro, proyecto comunista europeo, claro. que fue la línea que le impusieron a los partidos comunistas de Francia y de Italia, pero particularmente hay un caso muy revelador que es el de Grecia. Es decir, en Grecia la resistencia al nazismo la lideraron la guerrilla comunista, que prácticamente tenía el control del país, y fueron aplastados por la intervención inglesa. Y la Unión Soviética, podríamos decir, no movió un dedo. Este, ¿Por qué? Porque ya estaba pactado que Grecia caía del otro lado. Ya estaba pactado eso. Y eso fue uno de los orígenes del conflicto que después la Unión Soviética va a tener con Yugoslavia. Porque al mariscal Tito, que después se llevó muy bien con Occidente, por cierto, pero en ese momento no le gustó nada que los soviéticos entregaran Grecia, porque era su frontera sur. Entonces, hay ingenuidad, vamos a ver que en toda esta historia hay mucha ingenuidad de parte de los soviéticos y de los rusos, pero también hay una concepción política. Y en cierta manera fueron coherentes con esa concepción política. Por eso yo te decía, y acá vamos a ver si esto realmente es ingenuidad o qué, o es también una decisión política, llegamos a los años 90. Y en los años 90 Gorbachev negocia con Helmut Kohl el retiro de las tropas soviéticas de Alemania Oriental y da vía libre para la reunificación alemana a cambio de la promesa de Helmut Kohl de que la OTAN no se va a expandir sobre los países del Pacto de Varsovia. Como si Helmut Kohl fuera una voz autorizada para esto, ¿no? Porque en realidad no lo era. Eh, pero esto es más grave aún, cuando Gorbachev se reúne con los representantes de la OTAN y les anuncia que está dispuesto a disolver el Pacto de Varsovia. A cambio, pide solamente, comentan que los negociadores norteamericanos empezaron a transpirar porque decían, ¿qué nos va a pedir con semejante regalo? Nos va a pedir algo enorme. No, lo único que les pidió fue que la OTAN no se expandiera sobre los países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia y que a partir de ese momento dejaban de pertenecer. Acuerdo que los norteamericanos nunca respetaron, pero que tienen un argumento sólido para no respetarlo, y es, nunca firmamos nada. Y es cierto, nunca se firmó nada. Con lo cual nos lleva a pensar que Gorbachev era un gran ingenuo, un gran tonto, o ya estaba trabajando para el otro lado. Yo no sé, yo no sé. Lo que sí sé es que una persona tan ingenua y tan tonta difícilmente llegue a dirigir una superpotencia Y a generar los cambios que generó encima. y a generar los cambios que generó. Bueno, queda abierto a la interpretación, al análisis, pero los hechos es que ese acuerdo fue un acuerdo entre caballeros, un acuerdo Claro. de palabra. Y en geopolítica los acuerdos de caballeros no existen. No, No existen. Entonces podemos, claramente, claramente, y menos en ese contexto y con esos caballeros. con esos caballeros, precisamente. En ese sentido, bueno, podríamos pasar al mapa 4, que es el mapa de la expansión de la OTAN.
Y este mapa es realmente apabullante. Vemos que los países casi en azul oscuro, negro, diría, o un azul muy oscuro, son los países que fundaron la OTAN, los miembros originales, y vemos cómo después se va expandiendo. El primer ingreso es la Alemania Federal, el más rápido, y luego España, luego Grecia, luego Turquía, y luego los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia. Prácticamente todos los países que formaron parte del pacto, mejor dicho, todos los países que formaron parte del Pacto de Varsovia terminaron ingresando a la OTAN. Lo que Alemania Oriental dejó de existir, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, que se escindieron, antes en la Checoslovaquia, Hungría, con resquemores, pero Hungría lo está, y Rumania. Y a esto se le agregan algunas de las repúblicas que surgieron de la disgregación de esa gran operación de ingeniería geopolítica que fue la Guerra Civil Yugoslava, donde resiste aún Serbia. Recordemos que fue bombardeada en la época de Clinton, pero bueno, no me quiero desviar todavía por ese lado. Vamos a volver a hacer una referencia a las guerras yugoslavas. Y no solamente la OTAN se expande sobre los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, sino que incluyen ya a 3 ex repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, que los podemos ver en el Báltico, arriba de Polonia, abajo de Finlandia. Y finalmente, lo más reciente es la incorporación de Finlandia y casi un hecho la incorporación de Suecia. Tanto Suecia como Finlandia, dos países que se jactaban de su neutralidad, que hacían culto a el hecho de ser países neutrales. Es más, que llegaron a tener una política realmente independiente. Pensemos en el primer ministro sueco, Olof Palme, que por cierto, su asesinato nunca quedó del todo claro, ¿no? Pero Palme tenía una política muy independiente, crítico de la guerra de Vietnam, fue solidario con Nicaragua en su momento, y Finlandia además con la particularidad de que su economía dependía mucho del intercambio con la Unión Soviética y con Rusia después. Era una economía muy, muy vinculada y muy complementaria con la Unión Soviética y con Rusia posteriormente, lo cual hace más insólito esta alineación que, bueno, ahora toma. Entonces llegamos a la pregunta. Estos dos países justamente muestran con más claridad esta necesidad, esta pregunta que vos marcaste hace un rato. Digo, ¿cuál es la necesidad de la OTAN desaparecida de la Unión Soviética, ¿no? Claro, esto nos lleva a esa gran pregunta. Y para responder esa pregunta yo voy a citar palabras de algunos de los cerebros de toda esta cuestión. Por ejemplo, el señor Paul Wolfowitz, que fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos en el año 92 y que posteriormente fue presidente del Banco Mundial, nada más y nada menos, escribió en un informe que en principio fue secreto, pero se filtró rápidamente a la prensa, cuando la Unión Soviética se acababa de disolver, apenas acababa de disolver la Unión Soviética, escribe un informe donde una de las citas dice lo siguiente. Dice Wolfowitz: como Rusia seguirá teniendo un fuerte poder militar en Eurasia, es necesario debilitar su posición geopolítica de forma permanente e irrevocable. Debemos hacer esto antes que estén en condiciones de recuperarse. Está hablando de Rusia, no de la Unión Soviética. Debemos hacer esto antes de que estén en condiciones de recuperarse. Por lo tanto, tenemos que atraer a la órbita occidental a todos los estados que la rodean. Esta cuestión del cerco, del rodeo, que para los rusos es tan sensible.
y que anteriormente fueron parte de la Unión Soviética o que eran parte de su esfera de influencia. Este informe se filtró al New York Times el 8 de marzo de 1992, es decir, cuando las cenizas de la Unión Soviética todavía están calientes, uno las tocaba todavía y se quemaba. Y el otro gran cerebro de esta cuestión fue Brzezinski. Brzezinski, que fue consejero de seguridad de James Carter, en 2004 va a declarar la extensión de la órbita euroatlántica, es decir, de la OTAN, vuelve imperativa la inclusión de los nuevos estados independientes exsoviéticos y en particular de Ucrania. 2004. Pero esto no es nada, porque esto es 2004, esta cita de 2004, pero Brzezinski había escrito en 1997 un libro que se llama El Gran Juego Mundial. Y en ese libro, Brzezinski proponía intervenir en Rusia hasta debilitarla al extremo de lograr su partición en por lo menos 5 estados. Dividir a Rusia en 5 estados para que no pudiera levantarse más. Este libro fue traducido al ruso, fue publicado en Rusia. De hecho, el país donde más se vendió el libro fue en Rusia y donde más se lo leyó fue en Rusia. Y muchos analistas coinciden en que fue un factor muy influyente en lo que después se conoce como el efecto Putin. Es decir, esta idea de un sector de la élite rusa de nos van a comer vivos. Tenemos que empezar a poner orden y reconstruir el Estado porque si no nos van a comer vivos. Y lo decían abiertamente, lo decían abiertamente. Ahora, no todos los grandes halcones de Estados Unidos estaban de acuerdo con esta política. Por ejemplo, George Kennan, uno de los tipos que más conocían, más habían estudiado el universo soviético, George Kennan advirtió contra esto y dijo: expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la oposición rusa, en la opinión rusa, perdón. Tener un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa, restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior rusa en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado. Bueno, Kennan lo advirtió y tenía razón. Pero además también dijo Kennan: creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría, la expansión de la OTAN, ¿no? Creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón, insisto en esto, no había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas. Bueno, los padres fundadores de Estados Unidos tienen muchos motivos para revolverse en sus tumbas, ¿no? La otra voz crítica. Perdón, pero esto de Kennan es interesante, porque me parece importantísimo aclarar, por si queda alguna duda, de que no es que lo estaba haciendo en favor de la paz mundial, sino en términos de, entendía de manera diferente cuál era la estrategia a seguir para los propios intereses de hegemonía norteamericana, digamos, ¿no? No porque tenía interés, bueno, no, dejémoslo, Rusia tiene derecho a desarrollarse, no pensaba por ese lado, digamos, ¿no? Creo que queda clarísimo. No, en absoluto. Sabemos que Estados Unidos es capaz de bombardear una ciudad en nombre de la paz. Claro, por eso mismo. Estamos acostumbrados a... Lo veía como que tácticamente en este caso no era lo más inteligente bombardear Rusia, digamos. Bombardearlo a través de geopolíticamente, ¿no?
rodearla, acosarla, ¿no? Bueno, sí, como se ve claramente en este mapa, digamos, ¿no? Sí, sí, Es muy gráfico, digamos, ¿no? Como este mapa, digamos, que muestra el territorio, muestra claramente cuál es la estrategia, ¿no? sí. Después se va a dar, esto mismo se va a dar en otros territorios, Cáucaso, Asia Central, pero después lo vamos a mencionar. El otro personaje que se manifestó en contra fue nada más y nada menos que Henry Kissinger, que era otro especialista en el universo soviético. De hecho, la tesis de doctorado Kissinger fue sobre la Unión Soviética. Kissinger fue otro de los halcones que no estaban, que de golpe parece que se volvieron palomas, que no estaba de acuerdo con la expansión de la OTAN porque decía exactamente lo mismo. Esto va a tener aspectos adversos y no tiene ningún sentido, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es apoyar a Rusia en su transición hacia la democracia capitalista, lograr que sean nuestros aliados. Ahora, ¿por qué estas voces lúcidas de sectores claramente anticomunistas o tantistas, estas voces lúcidas no son escuchadas y la opinión prevaleciente es tan agresiva? Eh, bueno, tiene que ver con, y lo expresaba muy bien estos dos autores que mencionamos al principio, ¿no? Rusia puede volver a levantarse como potencia. Primero, nunca dejó de ser una potencia nuclear. Nunca dejó de ser una potencia nuclear. Con un ejército en la era de Yeltsin devastado, desmoralizado, desequipado, aún así era un ejército considerable. Eh, pero fundamentalmente vieron que Rusia era el único o uno de los pocos países que podían reconstruirse, constituirse como potencia y desafiar la hegemonía norteamericana. Esto tiene que ver con lo que vos mencionabas al principio de el mundo unipolar o multipolar, ¿no? Lo que Estados Unidos a toda costa quiere evitar es ese mundo multipolar y conservar el unipolar bajo su propia hegemonía. Europa, por supuesto, absolutamente sometida a la política que impone los Estados Unidos en una relación casi de vasallaje, de pérdida total incluso de su independencia en muchos casos. ¿Por qué este encono contra Rusia? Bueno, además que Rusia debe ser debilitada, no solamente para que no resurja como potencia, sino para poder saquear la enorme potencialidad que tiene de sus recursos. Rusia es uno de los principales productores de uranio, es el gran proveedor o era el gran proveedor de gas natural barato, bueno y abundante a Europa Occidental, cosa que Estados Unidos quería cortar a toda costa. Es un país que tiene enormes yacimientos de petróleo, que tiene una riqueza forestal enorme, que tiene minerales, además del uranio, tiene un montón de minerales más, tiene reservas de oro, y que además con esta cuestión del cambio climático y del calentamiento global se supone que la frontera agrícola rusa se va a ver favorecida. No nos olvidemos que ya hoy en día Rusia es una de las grandes potencias agroexportadoras. Recordemos que en la época de la Unión Soviética, por ejemplo, el punto débil de la economía soviética era la agricultura, al punto que tenían que importar trigo. Las famosas escenas de las colas para comprar el pan en la Unión Soviética no eran propaganda occidental, eran real. Ese era un problema real. La productividad agraria era muy baja, le compraron trigo a la dictadura militar. Recordemos que la dictadura no se sumó al bloqueo triguero que quiso imponer los Estados Unidos porque dependía de ese negocio con los soviéticos. Bueno, si la Unión Soviética era un país que su punto débil económico, entre varios, era precisamente la agricultura, la Rusia contemporánea es todo lo contrario, es precisamente un país con una enorme potencialidad agroexportadora.
por ejemplo, Rusia es el principal exportador de trigo a Brasil. ¿Uno qué supondría? ¿Quién tendría que ser el principal exportador de trigo a Brasil? Uno supondría que tendría que ser la Argentina. ¿Por qué? Por una cuestión de proximidad, por una cuestión de costos de transporte. Sí, sí. Bueno, no, es Rusia. Rusia no solo exporta, es uno de los grandes productores de cereales y de fertilizantes. Al punto se da el lujo de donar una cantidad enorme de cereales a África, lo cual también es una gran movida geopolítica, ¿no? Porque le está dando una influencia cada vez mayor a Rusia, una presencia cada vez mayor a Rusia en África subsahariana. Parte de esta estrategia es el trigo o los cereales que pueden donar, que pueden aportar. Bueno, la cuestión de los recursos naturales y la potencialidad que en ese sentido Rusia tiene es enorme. Y esto es un factor decisivo también en esta política de la OTAN con respecto a impedir a toda costa de que Rusia vuelva a levantarse. No importa que sea un país capitalista, no importa que pueda tener una orientación política en el interior conservadora, no importa, Rusia es un peligro para el mundo unipolar, es decir, para Estados Unidos. No toda la élite norteamericana piensa en ese sentido. Sabemos que Trump tiene alguna diferencia de matices, Trump pone más énfasis en China, pero para la élite financiera representada por el Partido Demócrata, esta es la línea. Esta es la línea. Por el enorme potencialidad que Rusia tiene y que a partir del año 2000 viene demostrando, porque el Estado ruso se recompuso, se repotenció, volvió a transformarse en un actor geopolítico de importancia, y esto es lo que hay que evitar a toda costa. Bueno, podemos ver, creo que es el último mapa que vamos a ver hoy, el mapa 6. ¿Paso al 6? Sí, el 6. El 6, acá vemos cómo la red de distribución de gas de Rusia, ¿no? Como Europa Occidental se volvió gran parte de su reconstrucción económica, o del estado de bienestar incluso, se debía al aporte del gas ruso o soviético anteriormente, que era barato, era abundante y era de buena calidad. Eso era algo que Estados Unidos a partir de este siglo quiere cortar a toda costa. Recordemos que cuando Alemania y Rusia construyeron el gasoducto Nord Stream, el propio Biden dijo, lo vamos a impedir a como sea. Y esto fue antes de la guerra de Ucrania. Lo vamos a impedir a como sea, eso se tradujo en el estallido del gasoducto, es decir, en el sabotaje, en un acto terrorista, que Alemania no denunció, pese que el gasoducto era en parte alemán también. A ese nivel de ¿Podés contar con algún poco detalle cómo fue ese atentado? Bueno, hubo teorías muy desopilantes que en realidad habían sido los ucranianos que habían ido con un velero y se tiraron y metieron una bomba. Cosas que los ucranianos escribieron a esta teoría para atribuírselo a ellos, pero que era ridículo. La teoría del autoatentado, esto tuvo mucha difusión, que había sido un autoatentado de los rusos, un gasoducto en el cual habían invertido miles de millones de dólares. Me acuerdo que el chiste era porque también los ucranianos habían volado una represa y también dijeron que había sido un autoatentado ruso, y el chiste que se decía en ese momento, si los rusos siguen así, van a terminar tirando una bomba atómica en Moscú. Bueno, en realidad, bueno, fue un periodista norteamericano el que develó la trama que más o menos ya todos sospechábamos, que fue una operación de la inteligencia norteamericana con colaboración de los noruegos, ¿sí? Que fue un atentado
bueno, para que con una carga que en realidad no se estaba usando, con una carga también simbólica, ¿no? Bueno, como Biden, como diciendo yo cumplo mi promesa, yo dije que esto lo íbamos a evitar a toda costa, bueno, lo evitamos a toda costa. Las sanciones económicas a Rusia que se aplicaron a partir de la guerra incluyeron que no se comprara más gas ni petróleo, que Europa Occidental no lo hiciera más. Y que en gran parte comprara a mayor costo el gas licuado a los Estados Unidos. O seguir comprando el gas ruso, pero por intermediarios, es decir, comprándolo más caro. Claro. Pero las sanciones económicas es todo un capítulo, porque Rusia es el país más sancionado de la historia. Ni la Unión Soviética sufrió tantas sanciones económicas como las que está sufriendo Rusia y que sin embargo no afectaron de una manera decisiva a sus economías, porque directamente se orientó hacia China, la India, todo este armado económico y geopolítico que vienen haciendo desde los BRICS, ¿no? Sudáfrica y Brasil juegan un papel también en esto. Lamentablemente nosotros estuvimos a un paso y bueno, ya sabemos lo que pasó. Lo cierto es que la economía rusa no colapsó en pocos meses como habían prometido con las sanciones, sino que por el contrario está cada vez más fortalecida en realidad. El PBI cada vez más alto. Claro, es que acabas de dar en una de las de los puntos importantes y a los que yo me refería al principio, que acá se desconocen, se niegan desde el establishment del conocimiento y de la información, ¿no? Es que, o sea, Europa y Estados Unidos intentan o le meten un montón de sanciones y en realidad esta multipolaridad que está amaneciendo, ya ha amanecido, y la ubicación territorial, espacial, hace que Rusia se pueda volcar tranquilamente hacia lo que es el gran continente asiático, que es la zona de crecimiento económico por antonomasia en las últimas décadas, y que justamente, y que habla en parte de la decadencia en la que está entrando Europa, y que Rusia no se vio perjudicado porque pudo salvarlo muy fácilmente por ese otro lado, digamos. Más lo que vos decís, esta jugada muy inteligente de Sudáfrica y de Brasil, digamos, ¿no? Y la influencia que Rusia está empezando a tener en el África subsahariana, hemos visto los videos de las movilizaciones populares en Mali, en Níger, uno de los países más pobres del mundo, en la República Centroafricana, las movilizaciones populares que iban con la bandera de su país y con la bandera rusa. Y había más banderas rusas incluso que de su propio país. Esas imágenes recorrieron el mundo. Y eso habla de la influencia. Bueno, hubo una cumbre Rusia-África. Sí, el año pasado. Donde hablaron algunos representantes con discursos que sonaban casi a la declaración de La Habana, ¿no? Eran casi discursos guevaristas o castristas, parecían. Y recordaba, no nos olvidemos que este es el país que venció al nazismo. Y esto es una cachetada a Occidente, porque que tengan que venir unos militares golpistas de África, de los países más pobres del mundo, a decirles en la cara, no se olviden que este país es el que venció a Hitler, este es el país que venció al fascismo. Es todo un acontecimiento, ¿no? Todo un acontecimiento. Sí, pero África demuestra esta estrategia exitosa de expansión política de parte de Rusia. Pero en términos económicos, Rusia no necesitaba, digo, más allá de que no le venía mal el comercio que estaba estableciendo con Europa, pero claramente no dependía de Europa. ¿Por qué? Porque en Asia se está dando justamente el polo de mayor crecimiento económico del planeta en las últimas décadas. Entonces la posibilidad de intercambio que tiene con China,
con el nuevo emergente que es Irán, con los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera, suplantan con creces esa supuesta pérdida del intercambio comercial con Europa, digamos. Y por eso es que también está fallando la estrategia norteamericana de tratar de cercar, si bien en términos geopolíticos, en términos geográficos, lo intenta acercar, pero en términos económicos no está teniendo mucho éxito porque no tiene mucho con qué. Porque Asia no está, cada día lo controla menos Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la influencia de Rusia en África es más geopolítica que económica. La verdadera influencia económica que está penetrando en África es la de China, que eso también preocupa mucho a Occidente. De parte de Rusia, más una movida más estratégica. Ahora, Rusia pretendió, la Rusia de Putin, no la de Yeltsin, que era un cachivache. La Rusia de Putin en un primer momento, prácticamente siempre, pretendió tener muy buenas relaciones con Europa Occidental. Sí. No quería romper el intercambio comercial, económico, hablaba de una seguridad común. Es más, no nos olvidemos que en algún momento, al principio de su gobierno, Putin llegó a proponer que Rusia se integrara a la OTAN, lo cual podía interpretarse también como una especie medio un poquito de provocación. Pero estaba diciendo, no queremos ningún conflicto, no buscamos un enfrentamiento. Esta postura multipolar, más estratégica de Rusia, la fue adquiriendo de contragolpe. Es decir, en la medida que Occidente golpea, es que Rusia va definiendo esta política que toma un cariz de enfrentamiento. Por eso yo digo es de contragolpe. Y la otra cosa que quería acotar es que creo que Occidente subestimó lo que la palabra cerco y rodeo significa para el pueblo ruso. Rusia es un país que nació cercado, rodeado y agredido. Y en esto nos remitimos a la Edad Media. Los mongoles primero, los polacos luego, los suecos luego, y a partir de ahí es que se constituyó el imperio zarista. Y luego, con la revolución bolchevique, la intervención de 14 potencias. Hubo 14 países que invadieron la Rusia bolchevique, entre esos Estados Unidos. Más lo que significó la Operación Barbarroja, ¿no? La invasión nazi. Entonces, para la mentalidad rusa, esta idea, esta sensación de estar cercado, de estar rodeado, que obviamente puede generar cierta paranoia y que cierto político oportunista puede manejarlo, puede usarlo demagógicamente, pero que tiene un elemento muy real, que se inserta en toda la historia y que vemos cómo tiene una actualidad. Lo decían ellos directamente. Hay que debilitarla, hay que fragmentarla, hay que acosarla, que no se levante nunca más. Cuando Kissinger decía, no tratemos a Rusia como un país derrotado, porque esto va a traer malas consecuencias. Seguramente Kissinger estaba pensando en el Tratado de Versalles y lo que pasó con Alemania. Cómo fue tratada Alemania en 1918-19, las condiciones que se le impusieron, que Alemania sí perdió una guerra, y lo que eso generó, la tragedia que generó. Las causas del nazismo no son esas, son otras, son mucho más profundas, no vienen a cuento ahora, pero un elemento muy importante fue ese. Seguramente Kissinger estaba pensando en eso cuando decía, no tratemos a Rusia como si hubiera perdido una guerra, porque en realidad no perdió una guerra militarmente, perdió una guerra en otro sentido, perdió la Guerra Fría, que era una guerra que nunca se terminó de declarar. De hecho, se hizo el Belarus. Después vamos en la tercera parte de la tercera clave, que supongo que hoy ya no lo vamos a ver, lo veremos para la próxima. Ahí vamos a tratar con más detalle la cuestión de las nacionalidades,
la cuestión de los conflictos étnicos. ¿Por qué esta idea de podemos fragmentar a Rusia en 5 partes? Bueno, no es tan loca esta idea. En el sentido, en realidad sí es una idea delirante, pero que tiene una base real, que es que Rusia no se llama República de Rusia, se llama Federación de Rusia. Después lo vamos a explicar, pero de alguna manera Rusia es una especie de mini Unión Soviética en chiquito y despojada del contenido marxista, digamos, o como yo decía, marxista-leninista. Pero hay una cuestión de federación de nacionalidades y esto es lo que también buscan explotar. También con la penetración en el Cáucaso, en Asia Central y todo eso. Bueno, nos hemos extendido bastante hoy. Queda la tercera clave, que es la guerra de Ucrania como una guerra civil, como adelanto, y lo digo como adelanto, porque por ahí me puedo llegar a olvidar en la próxima, me lo recuerdas, es la profecía de Limonov. Después vamos a hablar de quién es Limonov y qué es la profecía de Limonov en el año 90 sobre Ucrania. Perfecto. Y esto nos va a llevar a explicar un poco también qué era la URSS, qué eran las repúblicas federadas y qué eran las repúblicas autónomas, porque eso también explica el actual conflicto. En Ucrania, el problema del Cáucaso y particularmente el problema de Crimea, de la península de Crimea, que es un capítulo dentro del problema de la guerra de Ucrania, pero que tiene sus características específicas. Bien. Te voy a decir que fue excelente, pero antes de eso, creo que quedó clarísimamente ya mostrado en este primer programa, donde salvo en esta última intervención tuya, que la nombraste Ucrania, en el resto de tu explicación, el término Ucrania casi no apareció. Pero sin embargo no hizo falta y ya claramente entendemos, estamos previendo cuáles son las claves o la explicación fundamental de por qué esta guerra, con esta característica de proxy que vos anunciaste, digamos, ¿no? Digo, interesantísimo porque sin que aparezca Ucrania, uno sabiendo dónde está ubicada Ucrania, ya lo mostraste de alguna manera en los mapas, bueno, ya está entendiendo por qué este conflicto, digamos, ¿no? Es como es como en esas películas donde uno ya sabe lo que va a terminar pasando, pero no podés dejar de ver la película porque mantiene la atención, aunque vos ya sabés lo que va a pasar. Bueno, acá tenemos una situación parecida. Bueno, justamente de eso se trata, tenemos que mantener la atención, porque la segunda parte va a ser muchísimo más interesante y mucho más atractiva, que ya es muchísimo decir que lo que fue esta tu primer explicación, Claudio. No me queda más que felicitarte. Si no tenés nada más que agregar, hacemos la despedida por hoy, invitándote a vos, estás invitado, y invitando a todos los que quieran seguir sumándose para escuchar cómo sigue esta historia. Bueno, no, nada más que nuevamente agradecer la oportunidad de hablar de esto y desde ya vamos a seguir todas las veces que sea necesario a tu entera disposición. Sí, esta es tu primera intervención con este tema en particular, pero tenemos mucha tela para cortar. Así que ahora, bueno, me despido de todos los que están mirando este programa. Y me despido sencillamente con los títulos y los créditos finales. Gracias, Claudio. De nada. Y seguimos en la próxima. Nos vemos. Adiós.